Hola a todos, soy David, esto es David el Libro y hoy os traigo una nueva reseña al canal. En este caso se trata de una novela de ciencia ficción apocalíptica llamada El heredero del futuro, del escritor Diego Torres Pacheca y editorial Círculo Rojo. Una muy buena historia que estoy seguro que os va a encantar. Así que sin perder más tiempo y sin más dilación, comenzamos. La historia nos va a hablar de un chico llamado Daniel, el cual va a tener que vivir cómo la población del planeta va a empezar a coger un gran peligro. En primer lugar, vamos a encontrarnos con que va a aparecer un extraño virus en el Congo que va a empezar a expandirse de forma fortuita y rápida por todo el planeta, llegando a mermar gran parte de la población. Debido a esta pérdida de la población, van a empezar a surgir diversos problemas económicos para poder mantener las actuales sociedades. Y de ahí, de esa crisis, se va a provocar que numerosas centrales nucleares tengan que cerrar, provocando así una gran radiación en el planeta. Todo esto va a provocar que la vida en la superficie no sea posible y que las personas tengan que huir de sus hogares intentando huir de esa radiación para poder salvar sus vidas. Con este escenario, como digo, Daniel y su familia intentarán huir lo más lejos posible de esa radiación. Pero, tarde o temprano, la familia de Daniel será afectada por la misma y irán falleciendo, quedando Daniel solo y desamparado. No obstante, antes de fallecer el padre de Daniel, él y el mismo Daniel escuchan una serie de emisiones de radio donde dicen que hay una especie de refugio situado en el desierto de México y que allí puede estar la solución para poder sobrevivir. Desde ese momento, Daniel decide arriesgar su vida y iniciar un viaje desde el norte hasta el sur de Estados Unidos para llegar a ese refugio e intentar salvar su vida. Un viaje lleno de peligro donde Daniel no sabrá en quién poder confiar. Pero lo que nadie sabe a priori es que Daniel tiene la clave para que pueda preservar el futuro de la humanidad. ¿Qué acontecimientos y sucesos tendrá que vivir Daniel a lo largo de todo ese camino? ¿Qué pasará con el destino de la Tierra y sus habitantes? ¿Podrá Daniel salvarlo? A lo largo de las páginas lo iremos descubriendo. No esperáis esta buena novela de ciencia ficción, porque seguro que os va a gustar y a mí me ha encantado. El heredero del futuro, del escritor Diego Torres Pacheca. Y editorial Círculo Rojo. Como siempre hago a la hora de valorar cada libro, visitar varios factores y el primero de ellos va a ser la estructura del mismo. Nos vamos a encontrar con un libro que a priori parece ser bastante extenso, pero que después, a la hora de leerlo, no va a hacerlo tanto. Va a contar con 391 páginas y se va a dividir en un total de 23 capítulos. Capítulos que van a ser de distinta extensión, pero que no se nos van a hacer pesados en ningún momento y que van a propiciarnos una rápida y amena lectura del mismo y que podamos leerlo prácticamente de una sentada. Yo ya os digo, yo empecé a leerlo y poco a poco fui avanzando y así, en prácticamente 2 días, el libro lo tenía acabado. En segundo lugar, vamos a hablar del tipo de narración de esta historia. Para contarnos esta historia, el escritor Diego Torres Pacheca va a emplear 2 tipos de narraciones distintas. Y es que el autor va a iniciar la historia usando un raconto. Para los que no sabáis qué es un raconto, es una figura en la escritura que se caracteriza porque inicia la historia en un momento determinado temporal para después volver al pasado y explicar cómo se ha llegado a ese punto. Y una vez que se llega otra vez a ese punto, se continúa la historia para llegar al final. Entonces, como digo, en esta historia se nos va a empezar hablando en primera persona y en el tiempo presente, el año 2045. Aquí será Daniel el que nos va a meter en escena, nos va a contar cómo está el planeta y cómo es la situación inicial. A partir de entonces se nos va a cambiar las tornas, vamos a ver una narración hecha en pasado y en tercera persona. Y se nos va a ir contando cómo fue todo ese proceso y cómo se fue destruyendo el planeta hasta que vamos a llegar a una situación preinicial. Estos 2 tipos de narraciones se van a ir combinando, como digo, dándonos 2 perspectivas distintas. Por un lado vamos a ver esa parte de cómo ve todo este problema actual Daniel y por otro vamos a ver un aspecto más global para poder entender mucho mejor todo ese conflicto y cuál es el papel de cada uno de los personajes dentro de la historia.
dos narraciones que se van a mezclar a través de una trama llena de acción, llena de ritmo, llena de emoción, y la cual va a provocar que el lector, tras leer un capítulo, siempre se vea animado a seguir leyendo el siguiente, y así sucesivamente, y como dije anteriormente, poder acabar el libro en un menor espacio de tiempo. Una trama que va a estar narrada de forma amena, cordial y sobre todo muy cuidada, consiguiendo con ese lenguaje conectar con el escritor ya desde la primera página, engancharlo y capítulo a capítulo mantenerlo totalmente entretenido y expectante para ver cuál va a ser el desenlace de la misma historia y ese futuro de la humanidad. Llegando así el lector a un último capítulo que le dejará totalmente sorprendido, con un buen sabor de boca, pero sobre todo con ganas de más. En último lugar, en cuanto a las descripciones de este libro, es decir que el autor ha usado unas descripciones bastante buenas, ya que van a ser descripciones que, sin ser demasiado extensas, nos van a posibilitar captar todos esos detalles de esos escenarios, de esa atmósfera que se viven por esos personajes, pero sobre todo van a situarnos a esos personajes y nos van a mostrar poco a poco cómo son, cómo sienten, cómo padecen y sobre todo cómo actúan y cómo son verdaderamente, ya que muchos de los personajes a priori no van a ser tal y como se nos van a presentar. Como digo, unas buenas descripciones que nos van a hacer meternos de lleno en esa historia, disfrutarla, ¿vale?, de una forma profunda e intensa. En tercer lugar, voy a hablar del género de este libro. Nos vamos a encontrar con una novela de ciencia ficción de corte apocalíptico, donde el destino de la humanidad va a tender de un hilo debido a una serie de factores que se van a ir produciendo y sobre todo al mal hacer del hombre. Una novela que va a ser muy adictiva y que no te va a dejar indiferente y que te va a saber atrapar entre sus páginas. Y que además va a incorporar diversos mensajes que te van a hacer pensar y reflexionar sobre el mundo en el que estamos viviendo y cómo podríamos cambiar o mejorarlo para que ese mundo pueda preservarse y vivir todos ellos un mundo mejor. Como digo, un buen libro que estoy seguro que os va a encantar y que por eso mismo os dejo animar a leer y disfrutar. Y nada más, en resumidas cuentas, para terminar de decirlo eso, que en este libro, El heredero del futuro, de Diego Torres Pacheca y editorial Círculo Rojo, nos vamos a encontrar con una muy, pero que muy buena novela de ciencia ficción, de corte apocalíptico, ¿vale? Una novela que va a estar narrada y descrita de forma magistral, consiguiendo despertar el interés del lector desde las primeras páginas, mantenerlo entretenido y enganchado a lo largo de toda la misma y sobre todo dejándolo al final del mismo con un buen sabor de boca y con ganas de más, de saber cómo continuará la historia, porque sí, os digo, aquí un pequeño spoiler, este libro tiene segunda parte, ¿vale? Una historia que, como digo, que nos va a dejar indiferente, ¿vale? Y que, debido a esos mensajes o análisis de la sociedad que va a incorporar, nos va a hacer pensar y reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y cómo podemos mejorarlo. Un libro que va a estar narrado, también como dije anteriormente, con un ritmo vertiginoso, que no nos va a dejar descanso y que siempre nos vaya animando a seguir leyendo y avanzando, y así permitirnos acabar este libro en un menor espacio de tiempo. Un muy buen libro, una muy buena recomendación que os tengo que animar a leer y disfrutar, así que no lo perdáis. El heredero del futuro, de Diego Torres Pacheca. Y nada más, en última, como siempre, hago las gracias al escritor, en este caso Diego Torres Pacheca, para haber sido este ejemplar. Decirte, Diego, que ha sido un verdadero placer colaborar contigo, leer tu libro, lo he disfrutado a lo grande, ya lo hablé contigo en privado y sabes mi opinión sobre el mismo, sabes cuál ha sido mi análisis, y que decirte que ha sido un verdadero placer y que aquí me tienes porque te haga falta. Será también un verdadero placer, si tú estés más oportuno, leer esa continuación cuando la tengas publicada, y reseñarla y poder compartirla con todo el mundo. Ha sido un verdadero placer, amigo, un abrazo, estamos en contacto. A todos ustedes deciros que el libro viene dedicado y os haré la dedicatoria, ¿vale? Dice así: espero que disfrute de una feliz estancia en el futuro del pequeño mundo apocalíptico que te he creado, que no dista mucho de lo que se aproxima. Con mucho cariño, para David. Pues la verdad, ese futuro no me ha gustado por lo que pasa, pero sí me ha gustado cómo lo has desarrollado, cómo lo has creado y cómo lo has contado esta historia, ¿vale? Por eso mismo, tu libro me ha encantado, me ha gustado muchísimo y ha sido un placer poder leerlo y compartirlo con todo el mundo. Así que nada más, espero que mucha gente se animen a leerlo y disfrutar de tanto como yo. Y que decirte, amigo, que ha sido un verdadero placer y que espero que estemos en contacto. Un abrazo y hasta pronto.
Y nada más, a todos ustedes, mis suscriptores, como siempre os digo, aquí tenéis mi cajón de comentarios y mis redes sociales. En ellos podéis poner cualquier comentario, duda o sugerencias sobre el canal. Diciendo que os ha parecido este vídeo, este libro, si lo conocíais, si no lo conocíais. Yo creo que es una muy buena novela de ciencia ficción, si os gusta este género, que no podéis pasar la oportunidad y dejar de leerlo. Así que por favor, dad una oportunidad y disfrutar de tanto o más que yo. Y nada más, pues siempre digo, si te ha gustado este vídeo, déjame el like ahora mismo, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale a la campanita para todas las otras novedades y te veo muy prontito aquí en el canal de David el Libro con nuevos vídeos y nuevas reseñas. Un saludito, que tenga buena lectura.